Un saludo especial para todos. Esta es una oportunidad especial, bonita, para poder tratar este tema que hemos titulado Construyendo un futuro mejor. Y creo que viene muy a tiempo porque nos estamos preparando ya para un próximo año. Y creo que lo que todos más queremos es pues, un año de bendiciones, un año de crecimiento, de progreso. Todo lo cual es posible, como bien dice el título, de la mano de Dios. Y bueno, nuestros proyectos este año es poderlos visitar personalmente allá en el estado de New York y poder compartir y poder dar instrucción, claro, tomada de la más importante fuente que existe para toda instrucción, como es los registros sagrados, la historia sagrada. Es la fuente donde podemos realmente nutrirnos y aprender muchas cosas muy importantes, muy positivas, que nos permiten crecer y progresar. Bien, si gustan mis sugerencias, que tomen nota, vamos a revisar 5 condiciones bíblicas que nos van a permitir construir ese futuro mejor. Y vamos a hablar de motivación bíblica, de motivación cristiana, porque cuando queremos poner en orden nuestras finanzas y experimentar crecimiento, progreso, desarrollo, pues hay que enfocar este tema desde muchos ángulos. Y por supuesto, pues está el aspecto financiero, el aspecto cuantitativo, los aspectos técnicos, pero considero que en primer lugar uno tiene que mirar el aspecto motivacional. ¿Cómo está nuestra mentalidad y cómo está nuestra preparación para enfrentarnos a los desafíos y a los grandes retos que creo ya todos nos hemos dado cuenta que están pues surgiendo en este mundo? Pues estamos pasando por unas circunstancias que esta generación no había conocido, nunca habíamos tenido que sufrir una pandemia, y eso ha traído pues no solamente una crisis de tipo salud pública, pero también ha traído una crisis de tipo económico. Pues han surgido muchísimas interrogantes, muchísimas preguntas, y por eso nada mejor que tener una buena motivación que nos permita construir ese futuro mejor. Así que tomen nota, vamos a ver esos 5 principios, esos 5 fundamentos, cada uno con su respectivo versículo que hemos tomado de la historia sagrada, y esperamos que ustedes los puedan tener ahí en sus notas, los puedan registrar. Y les voy a lanzar un desafío desde ahora mismo, y es que el tema que vamos a compartir, ustedes lo puedan compartir también con otros, es decir, lo aprendan. Y cuando tengan la oportunidad en su iglesia, en una exposición, con sus hijos, con sus colaboradores, si tienen un negocio grande, pequeño, en fin, o si tienen un grupo pequeño de estudios bíblicos, ustedes puedan decir: tengo un tema que compartirles que se titula 5 condiciones bíblicas para construir un futuro mejor. Porque si queremos buenas finanzas, ellas comienzan con nuestra mentalidad, con nuestro cambio de actitud para poder enfrentar estos tremendos desafíos. Bueno, muy bien, estamos listos, estamos atentos. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de cómo enfrentarnos para la construcción de un futuro, de un porvenir más promisorio, de un porvenir más estimulante, de un porvenir mejor? El primer concepto es: espera siempre lo mejor. Todos los expertos en estos temas de crecimiento, superación, motivación coinciden en algo, y es que la vida finalmente no es más que un juego de expectativas. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo que tú esperas que suceda es lo que generalmente sucede. Por eso es tan importante mantener una mentalidad bien motivada, bien estimulada, que nos permita pensar, creer firmemente que va a venir lo mejor. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Y para aquellas personas que esperan lo mejor, la vida suele traerles siempre lo mejor. Cuando tú estudias la Biblia, te encuentras que Dios constantemente está nutriendo tu corazón, tus pensamientos. Inclusive hay un principio bíblico que dice que si hay algo que tenemos que cuidar es nuestro corazón o nuestros pensamientos, porque de ellos mana la vida. Es decir, porque de esto depende cómo nos sale la vida. Y esperar lo mejor significa ser personas optimistas, ser personas que tenemos las mejores expectativas para el próximo año, las mejores expectativas de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo, de nuestros ingresos, de nuestra empresa, de nuestros negocios, de nuestros viajes, de nuestros proyectos. En el mundo del deporte, por ejemplo, los jugadores, los deportistas que son entrenados para tener esa convicción de triunfo, de victoria, esto suele ayudarles muchísimo, si es que las más de las veces no resulta determinante en su éxito. Cuando hablamos de vendedores,
Los grandes campeones de ventas, lo primero que reciben es un entrenamiento para que ellos esperen lo mejor y se proyecten y literalmente se programen desde el punto de vista mental para conseguir grandes resultados. Esto vale no solo para nuestras finanzas y la mayordomía de nuestra vida, esto vale para todos los campos de nuestra vida. Vamos al principio bíblico, porque siempre esto es Biblia en mano, como muchos amigos les gusta que yo les explique. Biblia en mano. Dice Jeremías 29:11, un profeta del Antiguo Testamento, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y aquí habla Dios, dice Jehová el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y quiero ser enfático en esta última parte. ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Lo que esperamos. Dios nos lo reafirma con esta frase, para daros el fin que esperáis. Y la pregunta que en este punto debemos formularnos es, ¿qué estamos esperando? ¿Qué esperamos del año 2022? ¿Qué esperamos que nos suceda? ¿Qué esperamos que acontezca? Yo sé, hay muchos asuntos que son imponderables, que simplemente surgen, pero también un altísimo porcentaje de lo que acontece con nuestra vida, y por eso el libre albedrío y por eso la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Fuimos creados como seres libres. Significa que tenemos voluntad, que podemos planear, que podemos tomar decisiones, que podemos libremente soñar. Y por eso nada más estimulante que escuchar esto de la propia voz de Dios cuando nos dice, yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes. Y Dios espera para nosotros paz, nada malo, pero nos invita a tener un propósito o quizás muchos propósitos para daros el fin que esperáis. Y aquí tenemos una vez más que preguntarnos, ¿qué tú estás esperando? Por eso el pesimista o la persona negativa o la persona que se ha dejado contaminar de tantas influencias tan negativas que hay en estos tiempos de pandemias y de dificultades, tiene que hacer su mejor esfuerzo para cambiar ese chip y colocarse este pensamiento de Jeremías 29:11. Enfocarse en grandes cosas, permitirse la oportunidad bajo la influencia del Espíritu Santo, que su corazón se llene de grandes expectativas. Por eso nuestro primer paso es espera lo mejor. Las personas que esperan lo mejor, la vida les trae lo mejor. Y las personas tienen que decidir qué quieren para que Dios pueda darnos ese fin que esperamos. ¿Cómo quieres que salgan tus negocios? ¿Cómo quieres que sean tus finanzas? ¿Cómo quieres que se desarrolle tu trabajo? ¿Cómo quieres sacar esas calificaciones en tu estudio para los más jóvenes o incluso los mayores que estamos estudiando, como es el caso mío? Esperemos los mejores resultados, el mejor desempeño. Esperemos crecimiento en cada ámbito de nuestra vida. Esto está muy ligado con otro pensamiento bíblico que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que disfrutes de buena salud, así como prospera tu alma. Es decir, que el punto de partida es el crecimiento interior. Eso significa la prosperidad del alma, tener grandes expectativas, salud emocional, bienestar mental, psicológicos, parte de lo que queremos conseguir. Bien, esa fue nuestra primera condición bíblica. Espero que la hayas anotado, al igual que el texto que hemos mencionado. No te olvides, Jeremías 29:11. Regístralo. Acuérdate el desafío. Tú puedas reproducir esta conferencia o esta conversación con cualquier grupo con el que quieras compartir. Bien, nuestro segundo fundamento o condición bíblica es la fe. Creer que lo puedes lograr. Espera grandes cosas en tu vida, pero cree que así va a ser. Es muy importante. La Biblia nos condiciona para eso. Cuando tú lees la Biblia con honestidad y con sinceridad, siempre te encuentras con algo que los expertos llaman reforzamiento positivo. Algo que Dios hace constantemente con nosotros. Siempre nos expresa cosas como, quiero que seas cabeza, no cola, que estés arriba, no abajo, que te vaya bien y no mal. Escoge que te vaya bien, escoge el bien. Anda con Dios. El que está con Dios siempre le va bien. Es una frase de muchas personas y es una gran realidad. Cree que lo puedes lograr. Jesús le dijo a sus discípulos, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así que espera un muy buen desempeño, espera unos grandes resultados. Posiblemente estemos pasando por desafíos, problemas de salud, problemas financieros,
problemas sentimentales, cualquiera sea el orden de las circunstancias por las que estemos pasando, tenemos que esperar que eso va a mejorar, que va a superarse y tenemos que creer que va a ser así. Es lo que Dios nos inculca. Y en este caso el mismo Jesús en Marcos 9:23 dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Atesora eso en tu corazón, repítelo, decláralo una vez tras otra, al que cree, todo le es posible. Es solo posible las cosas en la vida cuando tenemos fe y cuando creemos. Y noten bien cómo esto es un condicionamiento para que la vida empiece a ser mejor y a progresar. Y insisto, no solo en las finanzas, cuando tengamos la oportunidad de estar allá personalmente con ustedes o a través de nuestras próximas conexiones, vamos a estudiar en detalle las finanzas, vamos a mirar pormenores acerca de cómo producir dinero, cómo administrarlo, cómo conservarlo, cómo ahorrar, cómo invertirlo. Vamos a ver muchos detalles acerca de eso. Pero nunca olvidemos que todo comienza a funcionar cuando tenemos fe. Fe en un gran cambio, cuando tenemos expectativas positivas, cuando nos enseñamos a esperar lo mejor. Recapitulemos. Espera siempre lo mejor. Cree que lo puedes lograr. Y siempre, número 3, siempre habla de una forma positiva. Esto es realmente contundente en la palabra de Dios. Hay decenas de citas bíblicas o versículos que nos están recordando una vez tras otra la importancia de aprender a hablar. Tal vez una de las bases de nuestra experiencia cristiana es saber expresarnos en forma positiva. Las palabras tienen poder. Y lo que decimos normalmente suele suceder. Si cambiamos la forma como pensamos y la forma como hablamos, literalmente estamos cambiando toda nuestra experiencia de vida. Eso nos enseña la Biblia. Hay muchas expresiones en la Biblia que confirman esto. Cuida tu lengua, refrénala de mal para que sean largos tus días en la vida, afirma el apóstol Pedro. En otros textos de la Biblia se lee, por ejemplo, cómo todo comenzó con el poder de la palabra. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo y las cosas fueron. Dios afirma, Dios expresa, Dios declara y le da existencia a las cosas. Y en el Génesis justamente dice que Dios también nos hizo a su imagen y semejanza, incluyendo, por supuesto, el poder de la palabra. El texto bíblico acerca de sabernos expresar positivamente. Y mira la secuencia, una vez más repásala. Espera lo mejor, cree que es posible y afírmalo, decláralo. Di y habla y expresa que es posible, que lo vas a lograr. No te quedes solo hablando, por supuesto. Más adelante veremos que hay que actuar, pero es muy importante que venga esa convicción, que venga eso que algunos expertos, inclusive en el medio científico, algunas personas han descubierto que nuestro sistema nervioso, cuyo principal órgano es la mente, se programa, literalmente hablando, con el habla, con el contenido del lenguaje, cual si fuese una computadora. Los que saben de sistemas saben que las computadoras se programan digitalmente con palabras, con instrucciones, literalmente programas. Y esos programas, en el caso nuestro, equivalen a palabras, contenidos que declaramos, que verbalizamos. Tal vez por eso se habla que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso hace alusión a la palabra. Y siempre hemos escuchado esto que llamamos el poder de la palabra. Veamos un solo texto bíblico. Hay muchísimos, pero hemos escogido uno para este fundamento. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Con nuestros labios, al abrirlos, podemos motivar o desmotivar, podemos animar o desanimar, podemos edificar o podemos destruir, podemos consolidar o podemos diluir. Nuestras palabras tienen un poder muy, muy, muy grande. Y cuando nosotros aprendemos a expresarlas para nosotros mismos, para nuestros seres queridos, para las demás personas, estamos encontrando que hay un gran poder en esto. Mira, es muy importante. Así lo expresaba un pastor muy conocido de nosotros. Decía él, cuando decimos bien, bien decimos, o sea, bendecimos. Pero cuando decimos mal, mal decimos, o sea, maldecimos. Y en esa simple expresión entendemos qué son bendiciones y qué son maldiciones.
Bendiciones, decir bien, expresarse bien, hablar bien. Cuando tú le dices a alguien, tú puedes, es posible, lo vas a lograr. Cuando tú le dices a un ser querido, te amo, eres muy importante para mí, sé lo mucho que puedes conseguir, lo vas a hacer, es posible. Estás transmitiendo un poder, una vitalidad que a veces quizás no acabamos de entender. Por el contrario, si decimos las cosas mal, no sé a qué horas me casé contigo, este muchacho todo lo que agarra lo destruye, a mí siempre se me olvidan las cosas. Son personas que sufren las consecuencias de sus declaraciones. Hay unos libros muy hermosos que son conocidos en nuestro medio con el rótulo de El espíritu de profecía. Y la autora, una reconocida autora norteamericana del estado de Michigan, afirma en uno de sus libros, maravillosos libros, que todo aquello que por nuestros labios o por nuestra boca confesamos, así será. Recuérdate eso. Todo lo que por tus labios o por tu boca confiesas, así será. Y esto nos enseña la importancia de aprender a hablar, aprender a expresarnos, a decir las cosas positivamente. Hace unos días escuchaba aquí en la ciudad de Houston, Texas, donde yo vivo, la historia de un pastor de una muy conocida iglesia que contaba cómo un día su mamá los reunió a todos los hijos porque venía de visitar al doctor y les dijo que tenían que estar muy considerados con ella, cuidarla muchísimo y hacerle muy felices los últimos días de su vida. Los hijos quedaron impactados cuando escucharon eso y le dijeron, mamá, ¿pero qué ha pasado? Y ella les dijo, bueno, el doctor me ha diagnosticado y me dice que estoy en la fase terminal de una grave enfermedad y que por eso pues debo despedirme de ustedes. Oh, mamá, pero esto es tremendo, expresaban todos los miembros de la familia. ¿Y tú qué piensas de eso? Y la mamá dijo, bueno, eso que escuché fue lo que dijeron los doctores, pero la verdad es que yo confío solo en lo que me dice Dios. Y para mí la única cosa que cuenta es la opinión de Dios. Y cuenta este pastor que su mamá agarró una Biblia y comenzó a buscar en esa Biblia todos los textos de salud, de bienestar, de sanidad, de curación que ella podía encontrar. Y los declaraba y los decía poderosamente, como utilizando esto del poder de la palabra. Así que ella buscaba y encontraba, bendice alma mía Jehová que rescató mi vida del hoyo, roca mía, castillo mío es Jehová mi Señor. Y luego pasaba por otro texto que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego encontraba otro texto que decía, Jehová es medicina y salud para mis huesos. Y ella pasaba los días buscando esas citas, subrayándolas y diciéndolas a viva voz, declarándolas por toda la casa, caminando. Y dice el pastor que pasaron los días y su mamá se pasaba repasando y diciendo textos y palabras que encontraba en la palabra de Dios, todo sobre salud, bienestar, curación, sanidad, etcétera. Pasaron las semanas y la mamá estaba ahí dedicada a repetir sus frases. Y luego su mamá continuó con sus actividades, con sus hobbies, con su jardinería, recibiendo sus amigas, y pasaron los meses y la señora seguía declarando y repitiendo las frases que Dios decía en su santa palabra acerca de salud. Pasaron años, y la mamá simplemente seguía con vida. Cuenta el pastor que unos días después murieron los médicos que la habían diagnosticado, murieron los doctores, pero la mamá seguía viva y seguía diciendo y declarando lo que Dios decía. Y de esa forma, este pastor ilustraba lo que significa el poder de la palabra. ¿Qué tú estás declarando constantemente? ¿Qué tú dices? ¿Qué le dices a tu esposa? ¿Qué le dices a tus hijos? ¿Qué dices sobre tus negocios? ¿Qué dices sobre el próximo año? ¿Qué dices sobre tu país donde vives? ¿Qué dices sobre tu empresa? ¿Qué dices sobre tu iglesia? ¿Qué dices acerca de tus jefes? ¿Qué dices acerca de tus amigos? Las palabras que expresamos deben ser bendición. Y asegúrate que siempre que abras tus labios sea para bendecir. Acuérdate lo que dijo el pastor. El que dice bien, bendice, bien dice, bendice. Y el que dice mal, maldice. Que nuestras palabras sean siempre para bendición. Muy bien, recapitulamos. Espera lo mejor, cree que lo puedes lograr, exprésate siempre en forma positiva y número 4, actúa. Actúa con total determinación. Cuando uno espera lo mejor, cuando uno cree que lo puede lograr, cuando uno traza sus metas, define sus propósitos, cuando uno sabe lo que uno quiere y se expresa positivamente y utiliza bendiciones y el poder de la palabra, a eso hay que añadir acción.
trabajo. Por eso también es importante recordar que el propósito de Dios es que seamos gente laboriosa, personas activas. Tal vez por eso en uno de los proverbios el rey Salomón dijo, ve a la hormiga, oh perezoso, para ilustrar que es un insecto que está constantemente trabajando, que es laborioso, y es definitivo. Recuerdo que alguna vez escuché en un ambiente secular una frase que me impactó mucho, decía, el universo premia la acción, no los pensamientos. Y acuñé ese concepto muy valioso, la acción, la acción. Incluso la palabra de Dios dice la importancia de actuar, la importancia inclusive de las obras. Muéstrame tu fe sin obras y te diré que tu fe es muerta, pero muéstrame tus obras de fe, decía el apóstol Santiago, y ahí podré ver la calidad de tu fe. La fe nos invita a la acción y la palabra de Dios es contundente cuando nos dice así, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desistas de tus propósitos. Y quizás nos preguntamos, pero ¿por qué no he de temer? ¿Y por qué no he de declinar o desistir o renunciar de lo que me he propuesto? Y la palabra de Dios nos responde diciendo, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué garantía de confianza plena en Dios, quien estará con nosotros. Y por eso dice que nos manda que seamos laboriosos, que seamos esforzados, que seamos valientes. Y quiero subrayar ese aspecto. Dice, te mando. O sea, es un mandamiento. No dice, te sugiero que te esfuerces. No dice, te recomiendo que te esfuerces. No dice, te insinúo que te esfuerces. No, dice, te mando. Es contundente, es categórico. Dice, te mando que te esfuerces, como también nos manda a que seamos valientes, a que estemos dispuestos el próximo año, en los desafíos que tengamos, tener esa actitud de laboriosidad, de acción, de trabajo, de esfuerzo. Como algunos dicen, el éxito es 1% de inspiración, pero 99% de transpiración. Es decir, esforzarnos muchísimo. Esto está en Josué 1:9. Y ya tenemos 4 principios, vamos al último y espero que estés anotando las citas bíblicas. Recuérdate el desafío que te he lanzado, que tú puedas compartir esto mismo con tus hijos, con tus trabajadores, si tienes un negocio, con tus amigos, en tu grupo pequeño, o inclusive puedas tener un lindo sermón en tu iglesia, o puedas compartirlo con tus estudiantes si eres maestro, en una escuela sabática o en otra circunstancia. Repasamos las 5 condiciones bíblicas para construir un futuro mejor. Recuérdate que el futuro no se adivina, el futuro se construye. Por eso Dios nos dio libre albedrío y nos equipa con estos conceptos. Número 1, espera lo mejor, porque eso es fundamental. Recuérdate la declaración de Dios que dice, yo tengo para ti pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que esperas. Número 2, cree que lo puedes lograr. Ten en tu cabeza siempre lo que dijo Jesús, para el que cree, todo es posible. Exprésate bien, siempre en forma positiva, para que tus labios sean fuente de bendición. Nunca olvides, en nuestras palabras, en la palabra está el poder de la vida o de la muerte. Escojamos vida y escojamos hacer el bien y bendecir. Recuerda, número 4, actúa con toda determinación. Esfuérzate, sé valiente. Nadie se gana la vida porque piensa lindo o porque concibe buenos planes. Los planes se conciben, pero hay que ir a la ejecución, hay que ir al trabajo. Si tú quieres ver tus finanzas mejorar, y lo que estudiaremos próximamente vía online, y también tendremos la oportunidad de visitarles allá en el estado de Nueva York este próximo año 2022. Estamos haciendo los planes respectivos, pero vamos a sentar tal vez a puntualizar lo que hay que hacer, pero es necesario salir a hacerlo, porque en finanzas no es lo que uno sabe, sino lo que uno hace, lo que hace la grande diferencia. Y hemos visto cuando damos consejería financiera bíblica, cómo cambia completamente el panorama de los beneficiarios de este servicio, como muchos se dan cuenta de los grandes errores que han cometido, pero sobre todo de las soluciones bíblicas para que esto transforme completamente su vida. Y esto es muy importante en estos tiempos actuales, que todos los que estudian la palabra de Dios coinciden en llamar los días finales, es decir, los últimos días de la existencia en la tierra. No es bueno estar en una actitud relajada, laxa, en ningún aspecto de la vida. Tal vez por eso la Biblia habla de que estemos sobrios
que estemos velando, y en el caso de las finanzas, la mayordomía, no es bueno acumular deudas, ni problemas, ni obligaciones, ni cargas, sino es mejor ir pensando en liberarnos de esas cosas. Y estoy ansioso de que podamos pronto ir para instruirles, para compartir, para orar juntos, contarles mi propia experiencia, cómo Dios me liberó de 13 distintos acreedores financieros. Administraba muy mal mi vida financiera, pero alabo a Dios y agradezco infinitamente por su santa palabra, cómo me ha orientado y cómo ha transformado completamente mi vida financiera, y me gozo en compartirle esto a mis hermanos. Bien, y volviendo aquí a las condiciones bíblicas para construir un futuro mejor, nuestro quinto punto es perseverar. Perseverar en nuestros propósitos, bien sean financieros o en cualquier otro campo de nuestra vida. Esto es válido para no solamente jóvenes, sino para todos, no importa nuestra edad. Recordemos que Dios está constantemente edificando nuestro carácter. Recordemos que para poder ser prosperados en todo, primero tiene que prosperar nuestra alma, nuestro ser interior, nuestro contenido interior, es decir, nuestras virtudes, nuestras capacidades, nuestras cualidades. Recuérdense que existe la ley de acción, reacción, de causa y efecto, y que la Biblia dice que nadie puede burlarse de Dios, que todo lo que uno siembra, eso es lo que uno cosecha. Y en cada aspecto de la vida, incluido lo financiero, es importante saber sembrar, que es lo que vamos a aprender, para que también podamos cosechar. Pero recuérdate que las cosechas demandan esfuerzo, perseverancia. Un agricultor no solo lanza las semillitas y al otro día espera que tenga la gran cosecha. Él sabe que tiene que sembrarlas, preparar el terreno, abonarlo, limpiarlo, deshiervarlo, regarlo, estar encima constantemente por días, semanas, meses o a veces incluso años, hasta que finalmente la plantita germina, la semillita crece, pasan los días y salen las flores y luego vienen los frutos y finalmente viene la gran cosecha. Así es la vida, por eso es necesario perseverar. ¿Y qué dice la Biblia? Veamos el quinto principio bíblico y anótalo, es el último que vamos a estudiar el día de hoy. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 13. Es un principio, por supuesto, espiritual y en el contexto escatológico. Escatología quiere decir el estudio del fin. El que persevere del lado de Jesús hasta el final va a ser salvo. Es decir, que no solo aceptamos a Jesús como nuestro Redentor, pero especialmente hacemos un pacto de estar unidos constantemente caminando de la mano de nuestro Redentor. Y esta es la enseñanza sobre la perseverancia, que es válida no solo para nuestra salvación, pero que también es válida para todo aspecto de nuestra vida. La perseverancia en nuestra virtud, la perseverancia en nuestras metas, la perseverancia en nuestros propósitos, la perseverancia en nuestro matrimonio, la perseverancia en nuestros negocios, la perseverancia en muchísimos aspectos es lo que finalmente nos permite lograr grandes victorias. Bueno, tenemos entonces nuestro estudio de hoy completado. Hemos identificado 5 condiciones bíblicas para construir un futuro mejor. Recuérdate los principios bíblicos hoy esperados. Para el número 1, recuérdate lo que dice el Señor para darnos el fin que esperamos. Jeremías 29:11. El número 2, acuérdate lo que dice el Señor en el Evangelio, para el que cree todo es posible. El número 3, acuérdate lo que dice el libro de los Proverbios. En la lengua está el poder de la vida o de la muerte. El número 4, recuérdate que debemos ser esforzados y valientes. Y finalmente, recuerda la importancia de la perseverancia. Con estos 5 elementos, que son una introducción muy breve a lo que estaremos haciendo ya a través de una conexión futura online para estudiar mayordomía y finanzas, y anhelando esa visita que esperamos hacer también en este primer semestre del año 2022, y que podamos en ella tener una oportunidad de estudiar mucho más en detalle y mucho más a fondo esa construcción de un futuro mejor de la mano de Dios. Y aunque vamos a ver finanzas, no olvidemos que eso será un aspecto nada más de lo que realmente nosotros vamos a estudiar cuando tengamos la oportunidad de reunirnos, y es la formación integral de nuestro carácter. Porque recordemos que lo único que vamos a llevar de la tierra al cielo será un carácter
transformado a la imagen de Cristo Jesús. Y cuando conforme a esas enseñanzas del gran maestro, que es Jesús, en nuestro carácter podemos ver cómo aparecen las virtudes, por ejemplo, la honestidad, la puntualidad, el cumplimiento, la excelencia, la calidad, la amabilidad, el entusiasmo, el emprendimiento, la laboriosidad y demás virtudes, inevitablemente nos va a ir muchísimo mejor. Así que mientras nos preparamos en este peregrinaje hacia el reino de los cielos, al mismo tiempo nuestro carácter va experimentando grandes mejoramientos, grande crecimiento para que no solo lleguemos al cielo, pero nuestra vida en esta tierra florezca, tenga éxito, porque el cielo comienza anticipadamente en la tierra para los que amamos a Dios, para los que caminamos con Él y para los que estamos construyendo cada día un futuro mejor de la mano de Dios. Pues ha sido un placer compartir con todos ustedes. Le damos la palabra a nuestro anfitrión, que Dios les bendiga grandemente y esperamos reencontrarnos online y presencialmente en próximas oportunidades. Que Dios les guarde. Feliz noche para todos. Bueno, pues Pedro, ¿qué te digo yo? Nada, siempre que nos hablas, nos dejas así como a la expectativa. Nos motivas a que sigamos estudiando la palabra de Dios número uno y nos motivas para que seamos siempre, no sé, seamos cabeza y no cola, como tú lo dijiste. Pedro, permíteme que quiero dar la oportunidad para tres personas si tienen de pronto preguntas. Tres personas que quieran hacerle una pregunta al hermano Pedro Morales. No, parece que no. Parece que todo está claro. Bueno, yo sí quiero preguntarle, Pedro, ¿cuándo vas a venir a visitarnos a Nueva York? Bueno, pues los planes es que primeramente tengamos una conexión online, que en fecha que estamos ya por definir, y podamos recibir instrucciones bien claras, bíblicas, acerca del crecimiento del carácter para que eso impacte también nuestra vida financiera en forma inmediata. Y el siguiente paso es, estamos haciendo ya los planes para que podamos estar presencialmente en la iglesia, ya en la ciudad o en el estado de New York, y los podamos visitar y podamos apoyarlos. Inclusive el plan es que podamos tener, dado el caso, algunas sesiones con algunas personas en forma privada. Hay cosas que uno no quiere preguntar delante de los demás, pero uno puede tener un coach financiero, unos minutos con el cual compartir. Y esto ha sido un servicio que ha sido muy benéfico donde quiera que hayamos ido, porque hemos hecho ya pues planes para negocios, para inversiones, para cómo ahorrar, para controlar problemas de orden financiero, para pagar las deudas, conseguir libertad financiera, etcétera, etcétera. En el caso mío, como ya lo manifesté, pues tuve muchísimos problemas financieros. Como empresario, pues llegué a experimentar un gran fracaso financiero y era mi grande indisciplina. Y doy gracias a Dios que vinieron los hermanos adventistas, me instruyeron, me compartieron la Biblia, me enseñaron y hoy día, pues habiendo tenido 13 acreedores, hoy día no tengo ningún acreedor, no le debo a nadie nada, como dice la escritura en Romanos 13:7 y 13:8, pagarle a todos lo que les debas. Y eso pues es motivo de alegría, por eso me gusta tanto compartir estos temas, compartir mi experiencia y ayudar a muchas personas a que disfruten de esa paz financiera, de esa libertad financiera. Y sí, Yair, estamos haciendo planes y esperamos muy pronto estar allá en Nueva York. Claro que sí. Yo recuerdo, Pedro, que cuando estuviste con nosotros en el campamento, creo que fue hace como 3 años, eso fue el año antes de la pandemia, en el Exactamente. 2019. Yo me acuerdo que después de que terminábamos tus charlas, tenías fila, la gente haciéndote preguntas. Yo me acuerdo y que, mire, yo tengo un negocio, pero quiero hacerlo crecer o quiero no sé, servirle más a la iglesia con mi negocio, cómo puedo mezclar las enseñanzas de Dios con mi vida económica y siempre tenías ahí una respuesta. Esto es interesante. De verdad, no perdamos la oportunidad que Dios nos está dando. Diana Polo tiene la mano levantada. Adelante, Dianita. Gracias, Jair. Sí, de todas formas, también es bueno escucharlo, hermano Pedro, porque yo me acuerdo de su charla, ese año que está hablando, del que habla Jair,
de la vaquita, que no, que matemos a nuestra vaquita. Es una historia muy De acuerdo. interesante y me parece es realmente a veces cosas que nosotros tenemos que sacrificar para un mejor futuro. Y sí, definitivamente sí, si Dios quiere y nos puede acompañar, hay ciertas cosas que preguntar, como por ejemplo, o sea, uno sabemos que no, idealmente no es bueno endeudarse, ¿verdad? Pero vivimos en un país que requiere que tengamos cierto crédito. Entonces, en algunas cosas, cuánto es suficiente o hay que estar pagando constantemente las tarjetas o si dejar crecer el crédito. Entonces, todas estas cositas a veces sí es necesario a veces hablarlas porque a veces por más de que pensemos que lo sabemos, no realmente no sabemos como también para poder tomar decisiones. Pero qué bueno escucharlo y que Dios lo esté bendiciendo si Dios quiere que nos visite por acá, por Nueva York. Gracias, Diana, muy amable. Sí, esperamos poderles visitar y poder compartir. Y sí, así es. Antes de la pandemia dimos muchas clases de educación financiera, inclusive en mi canal de YouTube, que es gratuito, Pedro H. Morales, ahí pueden encontrar algunas conferencias. Se dieron algunas pautas de que es necesario pues ser muy prudentes con las finanzas, que no es bueno tener endeudamientos, que es importante tener ahorros y hacer provisiones, como dice la escritura en Génesis, cuando vinieron las vacas gordas, el país se aprovisionó, y cuando siguieron las vacas flacas, como las que estamos hoy día sufriendo, el país no padeció de hambre porque hubo pues una provisión grande. Y bueno, lo interesante es que me he encontrado con muchos de mis estudiantes que me han dicho, Pedro, qué bueno que nos hubieras compartido eso porque pude salir boyante de la pandemia gracias a esos oportunos consejos de estar en las épocas de las vacas gordas aprovisionándonos para que cuando vengan estas dificultades como las que hoy día estamos padeciendo, pues hay muchas personas que las han podido sobrellevar gracias a eso. Cosa que la verdad me alegra muchísimo porque no hay nada mejor para alguien que ser útil y que poder apoyar y ayudar a sus hermanos. Respecto a lo que nos platicaba o nos decía Diana, de las deudas. Sí es una sociedad de consumo que nos estimula constantemente al endeudamiento. Aquí basta con recordar, y quizás lo vamos a profundizar cuando estemos allá en Nueva York, es que hay dos tipos de deudas. Acuérdate siempre de esto. Hay unas que se llaman las deudas de consumo y hay otras que se llaman las deudas de inversión. Por supuesto, las deudas de consumo significa cuando tú haces deudas para consumir, para comprar cosas. Por ejemplo, cuando vas a un restaurante y pagas con una tarjeta de crédito, cuando te estás comprando, digamos, algo para un hobby y lo estás financiando, cuando estás comprando ropa de la tienda y lo sacas a varias cuotas y muchísimos ejemplos más. Un carro suntuario que quieres comprar a crédito con cuotas a 72 meses. Todos estos son ejemplos de deudas de consumo. Y pues la Biblia es clara y contundente cuando se refiere a estas deudas y es el que toma dinero en préstamo se vuelve esclavo del que le prestó, dice la palabra de Dios. Y tú no tomarás prestado, dice la Biblia constantemente. O sea, cosas que de repente no nos agrada escuchar, no nos caen bien porque estamos en un sistema que, por el contrario, nos está estimulando a ser consumistas, a que estemos comprando cosas y nos dicen que todo esto parte de una premisa y es que la economía va a estar siempre bollante, próspera, creciente y COVID-19 nos demostró que eso era una mentira, que las economías se contraen, a veces se expanden, pero muy a menudo se contraen. Hay ciclos económicos, ya decíamos, vacas gordas, vacas flacas y lo peor es que en vacas gordas salga uno a hacer deudas para que lleguen las vacas flacas y entonces no tenga uno cómo pagarlas, que es la situación en la que muchas personas se vieron involucradas porque no hubo una previsión y cometieron el grave error de hacer deudas de consumo. Estoy seguro que están pensando, bueno, ¿y cuáles son las deudas de inversión? Bueno, estas son unas deudas que toca manejarlas con un criterio realmente profesional. La mayoría de las personas confunden los dos tipos de deudas. Pero una deuda de inversión tiene la particularidad de que es algo en que tú arriesgas un dinero o tomas un dinero en préstamo que te va a generar ingresos futuros constantes, permanentes. Por ejemplo, si tú
compras una herramienta de trabajo que se paga sola, como comúnmente lo decimos. Es que esa deuda se me paga sola. Tienes una empresa de landscaping y necesitas una guadañadora que te va a incrementar tu productividad en un importante porcentaje, que te significa un endeudamiento, digamos que $300, y no tienes esa cantidad de dinero, pero vas y prestas plata para ese propósito. Pero si estabas haciendo 4 jardines, con esa máquina estás haciendo 5 o 6 jardines, evidentemente es una deuda de inversión y no tienes problema. Hay muchos ejemplos de lo que significan las deudas de inversión. Y claro, esta economía muy a menudo se basa en tener la inteligencia financiera para administrar lo que los expertos llaman un portafolio incluso de deudas de inversión. Y no hay que tenerle miedo a las deudas de inversión, pero hay que huir de las deudas de consumo. El espíritu de profecía dice algo muy sabio, dice, huye de las deudas como de la misma lepra. Y luego añade otro concepto que dice, niégate cualquier cosa antes que endeudarte. Frases muy válidas, desde luego, cuando se trata de las deudas de consumo. Y dejamos abierto el paréntesis o el corchete para que en su oportunidad podamos, ya presencialmente o en nuestras sesiones online que hemos programado, conversar un poquito más a fondo sobre estas deudas de inversión y algunas características de ellas. Damos el paso a Nueva York. Adelante. Sí, me siento en las noticias. Por aquí hay otra pregunta de la hermana Gladys Cruz. Adelante, Gladys. Gracias por todos sus consejos. Sí, yo me acuerdo cuando usted fue allá al campamento que nos aconsejó muy bien. Me acuerdo la historia que usted hizo de que sus zapatos no eran de Louis Vuitton, sino que eran de usted, y que su pantalón también. Y yo mejoré mucho en ese aspecto porque aprendí eso de que las deudas de consumo pues le consumen a uno. Muchas gracias por eso, pero pues mi comentario es que también nosotros, bueno, para todo en la vida necesitamos del Espíritu de Dios, de sus dones, de que nos dé dominio propio para todo. Porque a veces, a mí me ha pasado, no sé a los demás hermanos, pero a veces nos dejamos llevar por la emoción, por el estar, ay, se fue de vacaciones fulano, yo también me voy. Tal persona compró un carro, ay, pues a mí me tienen que ver también con un carro, aunque lo adeudas. Y a veces, así como dice usted, usamos sin pensar la tarjeta de crédito para comprar pasajes de avión, para meternos a un hotel, a dormir, como si estuviéramos comprando, porque ese hotel es lujoso, tiene muchas luces, tiene restaurante con vidrios, pero eso no lo estamos comprando. Al contrario, estamos con nuestra deuda, estamos financiando ese hotel y todo. Entonces, a veces solamente nos dejamos llevar por la emoción, por el arrebato, y que debemos como cristianos de tener mucho cuidado en tener dominio propio antes de hacer una deuda de consumo. Así es, Gladys. El espíritu de profecía acuñó una expresión que es muy interesante. Dice que hay que evitar caer en las necesidades imaginarias, que lo cual quiere decir que eso no está más que en la misma imaginación. De paso, los comerciantes y los vendedores hacen constantes llamados o apelaciones de tipo emocional. Estudié una ciencia que se llama neuromarketing, que significa cómo se estudia la mente de los consumidores y literalmente nos están manipulando. Nos dicen cosas como compra ahora y paga después porque tú te lo mereces. Tú escuchas te lo mereces y te tocan unas fibras bien profundas. Ahí comienzan a configurarse esas famosas necesidades imaginarias. Y bien lo has dicho, Gladys, si no tenemos ese don del Espíritu Santo, que es el dominio propio, pues simplemente vamos a estar cayendo en estas cosas y vamos a estar en problemas financieros. Es un caso extraordinariamente común y es muy importante que en la formación de nuestro carácter aprendamos esos que se conocen como el fruto del Espíritu Santo. Están en Gálatas 5:22, cuando Dios nos habla que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, que es el contentamiento, la paz, la serenidad, y sigue la lista incluyendo la temperancia, la templanza, mejor, y la que tú has mencionado, el dominio propio. Ciertamente, la formación de nuestro carácter,
como ya dijimos, implica que Cristo, el Espíritu de Jesucristo, forme en nosotros muchas virtudes para que podamos refrenar nuestras emociones, no permitirle a nadie que nos manipule, menos si es un comerciante que trabaja a nombre de la sociedad de consumo, y podemos decir no y tener esa disciplina. A las deudas de consumo hay que decirles un no rotundo. La mecánica, esto es incluso sencilla, se resume en una frase que creo que vimos en esa reunión, que decía: el pobre primero se compra el lujo y después pone el negocio, mientras que el rico primero pone el negocio y después, con las ganancias del negocio, se compra el lujo. Lo que muy a menudo hacemos, con el ejemplo que tú ponías, que nos seduce, que el hotel, que el boleto de avión, que el viaje, que qué sé yo, no tenemos los recursos y nos metemos en eso porque nos lo merecemos, manipulación de neuromarketing, y luego tenemos unas deudas tan grandes que tenemos que invertir nuestros esfuerzos en pagar deudas y se nos pasa la vida y el tiempo y entonces luego es difícil revertir el proceso y caemos en lo que ya estudiamos como la carrera de la rata, la carrera de las ratas, gana, gasta, gana, gasta, gana, gasta y nunca avanza porque no ha tenido ese dominio propio. Un día hay que ponerle un freno a la vida y quizás cuando tengamos nuestras reuniones presenciales oraremos para ese propósito de rodillas, para pedirle a Dios ese fruto del Espíritu Santo y podamos revertir esas muchas situaciones porque es tiempo de que nos pongamos a cuentas con Dios. Estamos en los tiempos del fin y estos temas que llevan el rótulo de mayordomía en realidad son temas de formación del carácter en preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que como iglesia creemos, eso es lo que la Biblia nos enseña y eso es lo que realmente tenemos que hacer. Gracias por esos comentarios, Gladys, y sobre todo gracias porque me entusiasma mucho saber que ha sido útil lo que hemos estado compartiendo. Oh, sí, amén. Muy bien, un abrazo entonces para ti. Que todavía nos acordamos y que lo aplicamos a nuestra vida diaria. Qué bueno, me alegra eso grandemente. Bueno, como lo mencionaste, Pedro, pues nosotros como distrito estamos haciendo los arreglos para que nos tengas una semana virtual con todas estas enseñanzas y si es posible, que estés con nosotros también una semana por allá en abril. Pero bueno, no sé si el pastor está ahí y si no está conduciendo y nos puede hablar un poquito acerca de esta idea. Pastor, ¿tienes posibilidad de hablar? Así es, sí, tenemos posibilidad, así es. Adelante, pastor. Bueno, tenemos un plan para el distrito, para del 5 al 12, una idea que la estamos cuajando en este trimestre y otra que va a concluir con la semana especial, un tour de la oración similar al que ya tuvimos el año pasado, titulado Mi regalo a Jesús. Entonces, para eso tenemos este plan y estamos haciendo los aprestos, ¿no? Para tomar las decisiones previas y todo eso, para ver cómo podemos hacerla y nada, esperamos que Dios nos pueda seguir bendiciendo. Oramos para que podamos ya esta semana cuajar esto y ahorita mismo, Yair, tenemos una reunión con los ancianos para determinar esto. Creo que eso estamos esperando la entrada de todos. Así que, hermano Pedro, espero que pueda apoyarnos aquí como lo hizo allá en la República Dominicana. Claro que sí, pastor, será un gran placer. Muchas gracias. Muy bien. Pedro, ¿qué te parece si nos despides en una oración? Obviamente que le roguemos a nuestro Señor por cada una de las familias de nuestro distrito y de los amigos y demás invitados que hay aquí, y para que estos planes que nosotros estamos haciendo, estos deseos de que podamos tener nuestros propios templos, si es la voluntad de Dios, pues que se haga una realidad. Muy bien. Vamos entonces a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y de forma reverente hablemos con Dios. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tú has hecho suficiente provisión en tu santa palabra para instruirnos en todos los temas necesarios de nuestra vida y particularmente en lo que concierne a la mayordomía y a las finanzas. En tu palabra hay más de 1,600 referencias sobre economía, dinero, negocios, administración, bienes, etcétera.
Por eso, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias, porque tú quieres hacer de nosotros en nuestra vida una experiencia distinta en Cristo Jesús, para que se cumpla tu promesa de ser nosotros nuevas criaturas en Cristo Jesús. Te queremos rogar por todas las familias que nos acompañan en esta conexión, representadas en cada una de las personas que se han conectado, para que, Señor, puedan crecer en tu conocimiento, en tu gracia, para que ese anhelo de la libertad financiera pueda llegar a ser una realidad en nuestra vida. Rogamos también, Señor, por los propósitos que adelanta nuestro distrito y en particular porque es el propósito, el anhelo, tener templo propio. Te pido, Señor, que nos des la capacidad, la disciplina, las bendiciones, el trabajo, de manera que en forma constante, esforzada y disciplinada podamos reunir los recursos necesarios para hacer realidad este gran propósito, Señor. Padre, gracias porque es inminente tu regreso. Nos damos cuenta por todos los grandes cambios que hay en el mundo. Te rogamos que nos sigas preparando, que tengamos momentos especiales para ser instruidos, para escudriñar tu palabra. Y desde ahora mismo te rogamos para que este propósito de que tengamos una conexión virtual futura y un viaje presencial para compartir con todos los hermanos del distrito, tú bendigas esta iniciativa, se pueda hacer realidad y pueda ser de inmenso provecho, no solamente para los miembros de la iglesia, pero especialmente para multitud de invitados de nuestra querida comunidad hispana, que en los temas que vamos a compartirles seguramente se van a interesar muchísimo y de paso, Señor, a través de ellos van a poderse amistar con Cristo Jesús y hacer de Él su Salvador personal. Gracias, Señor, por permitirnos compartir esta reunión. Gracias por bendecirnos y cuidar de nosotros. Oramos en el nombre bendito y omnipotente de Jesucristo, Dios y Señor nuestro, de quien es la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. 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 Nuevamente, Amén. muchas gracias por estar con Buenas nosotros. noches. Y a Buenas ti, noches a todos. gracias Muchas por tu bendiciones. presencia. Que Dios nos bendiga. Amén. Feliz noche. Hasta luego.